Así que ahí donde estás, dispón tu corazón, vamos a darle gracias a Dios por esta noche, pero sobre todo vamos a entregarle a Él nuestro corazón. Si de pronto has estado con dificultades, si te has sentido de pronto triste, de pronto te has sentido un poquito bajo de nota, vamos a entregarle eso a Jesús en esta noche. Y yo te digo hoy a ti que estás viéndonos, que no pienses en lo que los demás suelen decir o suelen pensar de ti. Hoy vas a decirle a Jesús que tú eres libre por Él, porque Él ya te rescató, porque Él ya te amó. Y vamos a decirle a Jesús, yo soy lo que tú me dices que yo soy el día de hoy. Y tú me dices que soy hermosa, que soy preciosa, que soy perdonada y que soy amada por ti. Que de mi pasado no haré más memoria, porque tú haces de mí una nueva persona. Así que vamos a cantarle esta alabanza a Jesús y vamos a decirle a Él que realmente somos lo que Él dice que somos. ¿Quién soy yo para que el grande me aceptara así? Me encontró en mi perdición, su amor por mí, su amor por mí. Mira, libre soy en Él, libre en verdad, soy hijo. Él me rescató, su gracia a mí. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Y Él murió por mí. Dile, libre soy en Él, libre en verdad, soy hija. Sino que lo que importa es tu presente en este momento. Y es que tu presente hoy está con Jesús. Así que dile, yo soy escogida, yo soy perdonada por ti. Y repítelo ahí donde estás, soy escogida y soy perdonada por ti. Escogida, perdonada, yo soy quien dices que soy.
Hola a todas, qué rico volverlas a tener en esta noche en Mujer Integral, porque Mujer Integral no para. Qué bendición este título de esta noche que Dios me regaló, es algo muy especial, es algo muy lindo. Yo quiero que ustedes esta noche se preparen, por favor, vayan a sus Biblias, traigan sus apuntes, porque vamos a anotar. Es muy importante todo lo que Dios nos quiere regalar en este tiempo, porque si tú eres sensible a la voz de Dios, de todo lo que Dios ha venido regalándonos, Dios va a hacer cosas maravillosas hoy. Yo quedé impactada de lo que hizo Dios y lo que vino comenzando a mostrarme hace un mes y desde que comenzó la pandemia. Yo quiero que por favor, ahí a la que tienes al lado, de pronto una prima o alguien que de pronto no conoce al Señor, dile: Dios hoy va a hablar. Dios hoy entra a mi casa. Y el título de la prédica es: Mujer, hoy sales del cautiverio. Y yo le decía al Señor: no, es que no nos podemos dar espera. Es que tenemos que ya salir, tenemos que ya ir a ser libres, tenemos que ir ya. Ese es el tiempo del Señor. Es el tiempo que Dios ha señalado para nosotras en Mujer Integral Popayán. Nosotros tenemos que, como mujeres de Dios, decir: no tenemos por qué dar más alargues. Ya es tiempo de ir a rescatar a mis seres queridos, de ir a rescatar mi vida de cosas que no son, de dejar que el enemigo siga haciendo daño. No más, no más, hay que poner un pare. Entonces vamos a 2 Corintios 10:4, por favor, y dice: las armas, yo sé que tú lo has escuchado, pero por favor hoy sigue esperando lo que Dios te quiere decir hasta el final, porque es que cada cosa tiene una razón de ser para llegar al final, que es lo especial, y vamos a hacer una oración muy especial. Y dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder divino. Hay un poder divino que Dios te quiere regalar hoy para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevamos cautivo, ojo, cautivo, todo pensamiento para que se someta a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar cualquier acto de desobediencia, una vez que yo pueda contar con la completa obediencia de ustedes. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias porque podemos estar unidas, porque aquí estamos tus hijas, somos tus guerreras. Hemos venido a aprender a orar, hemos venido aprendiendo en la iglesia muchas cosas lindas. Hemos estado aprendiendo, Señor, a depender de ti, a confiar en ti en estos momentos tan difíciles. Pero, Señor, hoy creemos y sabemos de que hay algo especial para nosotras. Siempre hemos esperado este tiempo, Señor, y ahora te pedimos, bendito Padre, que llenes nuestro corazón, que hoy, Señor, nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad salgan a otro nivel. Vamos a otro lugar, que es un lugar muy, muy especial. En el nombre de Jesús, quita vendas, porque queremos ver, como en este año de Visión 2020, ver mucho más allá, ver lo que tú, Señor, nos quieres mostrar del reino de los cielos, del reino donde, Señor, vamos a tomar armas, donde somos guerreras, donde tú nos hiciste fuertes, firmes y estables para ti. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, el Señor me mostraba algo muy lindo y dice: las armas con las que luchamos no son de este mundo. Y entonces yo les voy a dar unas claves iniciales. Vamos a dividirlo en 3 partes. La primera son las cosas que tú tienes que tener en cuenta para poder salir del cautiverio, ¿cierto? Y vamos a verlas. Dice: el reino invisible de Dios. Entonces, claves para poder salir del cautiverio. Número 1, el reino invisible de Dios. Dice en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo, contestó Jesús. Si lo fuera, mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arresten, pero mi reino no es de este mundo. Entonces hay un mundo invisible, hay un mundo que tú no ves y no lo puedes ver hasta que no tengas a Cristo como tu Señor y Salvador. Cuando el Señor Jesucristo viene, es porque ese reino que está allá en el cielo, nadie lo veía, no podíamos ver a Dios. Y Dios dice: tengo que hacerme presente, tengo que hacerme sensible a Dios, tengo que llegar a mi pueblo. Y entonces, ¿cómo hace Dios para hacer eso? Manda a su Hijo. Y entonces ahora sí podemos ver el reino de los cielos. Dice: que venga tu reino y se haga tu voluntad. Entonces, ¿quién es el reino? El Señor, porque dice que todo lo que el Hijo hace es lo que el Padre le dijo que hiciera. Imagínense esto tan lindo. Entonces, segundo, cuando el Señor Jesucristo viene, resulta que Él tiene que mostrarnos cómo se tienen que hacer las cosas, pero nosotros no veíamos. El pueblo de Dios seguía en su necedad, seguía en su velo, seguía en su ceguera. Y entonces el Señor dice: cuando yo muera, voy a romper el velo. Y entonces dicen que cuando el Señor murió, ¿cierto? Fue un tiempo, en la tarde, tipo 3 de la tarde, se rompe el velo y hay un terremoto, hay un temblor, y en el templo, ¿cierto?, de los judíos, allí ahí comienzan a ver que ese velo, al romperse en dos,
significaba que ya entrábamos al lugar santísimo, que ya no había intermediarios entre Dios y los hombres, porque desafortunadamente el hombre se había enseñoreado de sus ovejitas, de las ovejitas de Dios, y desafortunadamente esos hombres estaban manipulando las cosas espirituales. Y entonces dice, ya no tienes que tú estar dependiendo de alguien para llevar las cosas. Y desafortunadamente nos hemos acostumbrado a que pastor ore por mí, Connie ora por mí, y tú no oras. Y tú te quedas allí engordándote y tranquila en tu zona de confort. Yo a mis hijos desde muy pequeñito les enseñé a orar. Y le decía a mi hijo, mira mi amor, cuando sientas estas manifestaciones es el enemigo y tú vas a decir esto. Desde pequeño comencé a enseñarle a depender de Dios, porque yo podía estar enseñándole y él depender de mí, no de Dios. Y Dios nos quiere enseñar a depender de Él. Pero ojo, tengan cuidado, porque una cosa es que ya rompió el velo, entonces yo ya no necesito de pastores, yo no necesito de autoridad, yo no necesito de nadie en mi casa que me mande. No, sí tienes que someterte, porque la palabra dice que el Padre, cierto, le delega al Hijo. Y el Hijo nos delega a nosotros esa autoridad. Y entonces nosotros tenemos que entender que Dios coloca autoridades en la casa, en nuestro trabajo y sobre todo en nuestra parte espiritual. En nuestra ciudad también hay autoridades que son impuestas por Dios. Entonces yo lo que tengo que es saber, Dios, esas autoridades que tú me colocas, ¿para qué sirven? Para guiarme, para darme herramientas. Cuando alguien llega y le dice al pastor, pastor, ¿yo cómo me visto? Perdón, con ropa. O sea, tú tienes que escoger. Dios te da el poder de decisión. Pero nosotros como pastores tenemos que advertir, ten cuidado, que tengas decoro. Entonces, ¿qué es lo que Dios te quiere enseñar? Principios. Nosotros te vamos a dar principios y te vamos a guiar en las consejerías y en la palabra a que tú tengas herramientas de cómo darle solución a las cosas que Dios coloca en tu entorno, porque solo tú conoces eso. Y Dios quiere que tú seas protagonista. Entonces, vamos a esa parte donde dice, Dios tiene un papel protagónico para ti. En Isaías 49, 8, 9. Así dice el Señor, el Creador, el que es la autoridad. El Señor Jesucristo toma el papel, ¿cierto?, en la Trinidad, de hacer visible el reino de los cielos, porque no se veían, y entonces Él toma autoridad y dice, en el momento propicio te respondí. Hoy es un tiempo donde te está respondiendo. Hoy tú estás diciendo, pero ¿por qué mi situación no cambia? Pero Dios, ¿por qué yo no puedo ver a mis hijos que están libres de la droga, o libres del pecado, o libres del amor? Ellos no se aman, no se quieren, tienen baja autoestima. ¿Qué es lo que está pasando en tu hogar? Mi esposo sigue tomando, mi esposo lo encontré en una llamada o en algo que no era de pronto correcto hacer de pronto con la secretaria o con alguna amiga. Y entonces el Señor te dice a ti, es tiempo de que te pares tú. No hay nadie en tu casa, tú eres la que puedes pararte y tú puedes comenzar a hacer a que el reino de los cielos llegue a tu casa. Yo voy a enseñarte cómo hacer para que haya autoridad, poder y bendición en el lugar donde tú estás. ¿Estás mal en las finanzas? Yo te voy a prosperar. ¿Tienes un corazón dolido que no puedes sacar tu dolor? Yo lo voy a hacer hoy. Hoy es el día. No esperes a mañana ni a pasado mañana. Hoy es el día que Dios te quiere liberar de todas esas cadenas. Y dice, y en el día de la salvación te ayudé. Ahora te guardaré y haré de ti un pacto para el pueblo. Dios quiere hacer un pacto contigo para lo que tú estás a tu alrededor, para el pueblo. Y dice, para que restaures el país. Tú tienes que estar aquí entendiendo que Dios te quiere utilizar para que tú, a través de tu testimonio, a través de tu oración, vas a sanar tu vida, vas a sanar la iglesia donde tú estás aquí con nosotros en Popayán, y vas a estar orando por muchas otras personas que tú ni siquiera te imaginas. Y dice, y repartirá las propiedades asoladas, para que digan a los cautivos salgan, y a los que viven en tinieblas estén en libertad. A los que viven en tinieblas, ojo esas palabras, ojo, porque hay cautividad. ¿En dónde? En un lugar. Y lamentablemente hay lugares donde Satanás, así como existe el reino de luz, también existe el reino de tinieblas. Existen lugares celestiales y también lugares terrenales diabólicos. Y entonces nosotros tenemos que entender que en dónde está mi alma, dónde estoy yo. Hay áreas de mi vida que de pronto no están alineadas con Dios y que hay tinieblas y que sigo en la oscuridad y que allí en la tiniebla que ahí no veo. Yo me acuerdo una vez que íbamos para el eje cafetero y teníamos que subir la línea porque de allí seguíamos para Bogotá. Y cuando llegamos a la cima, nos fuimos muy tarde y llegamos más o menos, era la 1 o 2 de la mañana y estábamos en la cima y todo estaba oscuro, no se veía nada, era nublado, solo nubes, no se veía el piso. Y yo le decía, tenemos que parar, ¿cómo vamos a seguir así? Y a mi esposo le tocó esforzarse muchísimo por andar
en algo tan oscuro. Es muy difícil cuando no hay luz y a veces estamos en tinieblas. Yo no sé si tú estás en tu casa o tu esposo o alguien en tinieblas y dices, Señor, ¿yo qué hago? Yo no veo nada, no puedo andar. Dios quiere sacarte de allí porque Él te escuchó hoy. Él sabe que tú has clamado y le has dicho, Dios, ya esta situación no puedo, esta enfermedad, esto que estoy sintiendo y no puedo seguir más. Dios ya escuchó tu oración. Y entonces dice aquí, ¿con quién me enfrento? Esa es otra de las claves que tienes que tener ahí presentes mientras vamos a hablar lo otro. Efesios 6, 10, 18, tú ya lo conoces. Dice la armadura de Dios. Por lo tanto, fortalézcanse con el gran poder ¿de quién? De Dios. Tú no tienes poder. Tú no puedes hacerlo. Es en el poder que tienes que recibirlo de Dios. Pero si tú no te sumerges en el reino de los cielos, si tú no vas al reino de Dios, no vas a poderlo hacer. Y ahorita tenemos que mirar cuál es la llave, porque si no tenemos llaves para entrar a este reino, ¿cómo vamos a entrar allí? Pero acuérdense que ya hablamos que se rompió el velo y ya podemos entrar al lugar santísimo. Qué hermoso uno abrir la puerta. Yo me acuerdo cuando mis hijos estamos en la habitación, ¿cierto? En nuestra casa, la sala, el comedor, la cocina, tienen ellos sus alcobas, pero de pronto a la alcoba mía, las personas de visita no llegan a mi alcoba. Mi alcoba no es para todo el mundo. Y mis hijos son los que pueden entrar tranquilamente, no necesitan de golpear. Muchas veces golpean porque les digo, por favor, golpeen. Bueno, ustedes ya saben, golpeen y ellos golpean. Pero muchas veces, a veces entran y hola papá, y se meten en la cama y quieren ver película con nosotros. Y es hermoso porque entraron a ese lugar íntimo, ese lugar especial. Y Dios quiere que tú entres, Él es feliz que tú estés con Él, compartiendo cosas y que Él te enseñe cosas y estemos viviendo con Él. Pero ese velo se rompió y tú ya puedes entrar confiadamente al trono de la gracia. Desafortunadamente tú no quieres entrar, no sabes cómo entrar a hablar con Dios, no sabes cómo estar ahí, que Dios te consiente y te apechiche. Y entonces dice aquí, pongan toda la armadura de Dios para que puedan hacerle frente a las artimañas ¿de quién? Del diablo. O sea que nosotros tenemos una armadura porque somos soldados del Señor. Y tú tienes la elección, si tú quieres ser soldado o no. Si tú eres una hija de Dios y estás en el reino de los cielos, o estás en el reino de los cielos o estás en el reino de tinieblas, no hay otra. O sea, no hay punto medio. Tú tienes que entender de que hay una guerra y Satanás ya te tiene derribado y derrotado. Tienes que levantarte a decir, no, yo pertenezco al reino de luz, yo soy una hija de Dios. Y si tú hasta ahora es la primera vez que escuchas esta prédica, dile, Señor, hoy quiero ser una hija tuya. Y el momento que tú te haces hija de Dios, vas a comenzar a aprender a batallar, pero no en las armas del mundo, no con armas físicas, sino con armas espirituales. Y dice que hay unas artimañas, hay un enemigo y tú le echaste la culpa a Dios, le echaste la culpa a tus padres, a tu esposo, a tantas personas a tu alrededor. Y Satanás estaba usando todas esas cosas en contra tuya porque sabía que así tú te debilitas. Tú te incomodas, a ti te fastidian esas cosas y Satanás lo sabe. Entonces, y tú, como no oras, como no estás haciendo que retrocedan todas esas cosas, se intensifican. Y Satanás sabe que tú en eso te incomodas, entonces te trae más demonios, te trae más potestades para que tú estés incómoda en lo que él sabe que tú estás actuando de una manera equivocada y a favor de él. Entonces dice, porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Ojo, contra potestades, es algo muy fuerte, son muchísimos en el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir al fin con firmeza. Dios te quiere levantar como una guerrera. Yo no puedo pelear por tu esposo, yo no voy a pelear por tus hijos como tú lo harías. Mis hijos Dios me los dio a mí porque soy la mamá perfecta para mis hijos. Yo soy la mamá perfecta para la esposa perfecta para mi esposo. Yo soy la hija perfecta para mi mamá. Y tengo que ir a liberar a mis familias, a mis hermanas, a las personas que no han llegado a los pies de Cristo como Dios quiere que vean la luz preciosa. Yo un día estaba en tinieblas y cuando yo llegué a los pies de Cristo estaba totalmente en oscuridad. Además me había conectado para colmos con el horóscopo, había leído cosas que no eran. Cuando chiquita yo me acuerdo que una amiga me llevó a, venga, leamos la tabla Ouija, y eso puso una sábana y eso se nos cayó. No, eso fue terrible, el susto, el miedo, fue horrible. Comenzamos a conectarnos con tinieblas y me seguía conectando y me seguía atando y me seguía enredando, hasta que Satanás me llevó a ese valle, al valle de tinieblas y de muerte. Y yo llegué al valle de muerte. Y ahorita vamos a ver los lugares donde Satanás me dejó. Allá estaba postrada. Y entonces dice que nosotros tenemos necesidades que solamente Dios las puede suplir a través de entrar a ese reino celestial. Amén.
Dice, nosotros tenemos que ayunar y orar. Nosotros tenemos que aprender armas espirituales, porque si no las sabemos, entonces ¿cómo vamos a poder entrar a esa guerra y a ese combate espiritual? Yo me acuerdo que cuando también llegué a la iglesia, poco tiempo después, yo comencé a salir con mi esposo, que en esa época pues éramos amigos. Y yo le decía al Señor, ¿será que Él va a ser mi novio? ¿Será que yo debo estar con Él? Y comencé a ayunar y a orar. Y amigas mías de la iglesia saben que yo les pedía que me apoyaran en oración para saber si Él iba a ser mi novio o no. Nos hicimos novios y Dios tan lindo me permitió siempre estar ayunando por sus cosas, por su futuro, por sus sentimientos, porque lo liberara, porque lo viera Él claramente. Y yo le dije a Dios con lágrimas en los ojos, yo no quiero que nadie más me haga más daño. Han venido a hacerme daño, me han lastimado y yo no les he hecho ningún mal, pero me han hecho daño. Hay personas que entraron a mi vida a hacerme daño, a lastimarme, a herirme, a dañar mi vida. Yo no quiero más que me hagan eso. Y yo le decía, yo no quiero un hombre que venga a hacerme más daño. Yo necesito que tú me digas si él te va a temer y te va a amar. El resto llega por añadidura. Dios me dijo que buscara el reino de los cielos, que lo demás sería añadido. Y efectivamente él comienza su caminar con el Señor y yo comenzaba a orar y era increíble que Dios respondía a mis oraciones de una manera especial. Cuando uno ayuna, y ustedes les hablo mujeres, niñas lindas que están de pronto muy jóvenes, que tienen 22, yo me casé muy joven, 20, 22, 25, 27 años, dile, ¿en dónde estoy? ¿En qué valle voy a estar? ¿En dónde estoy yo? Donde Satanás me tiene cautiva, que no me deja ir a mi bendición. Y tienes que ya comenzar a ayunar, a ser una guerrera por tus bendiciones, porque yo no estaba orando por un novio. Dios me en el espíritu y comencé a orar, a interceder y a ser una guerrera. Dios me estaba hablando, esa persona que te voy a colocar te va a glorificar. Tú y él van a glorificarme y van a hacer tener hijos para la gloria mía. Y me decía, era un ministerio que Dios me iba a entregar, que era pastorear una ciudad como Popayán, como el Cauca. Imagínense eso, venir a liberar. Dios me tenía que poner amor por esta ciudad y por este departamento. Hermoso venir aquí y todo lo que Dios ha hecho con todos ustedes que nos han dado tanto amor y que nosotros nos hemos enamorado de esta ciudad, mis hijos enamorados de esta ciudad, y ya está el hogar de niñas. Entonces el Señor me decía, hay cautividad, las niñas no se ven, están metidas en huecos. Y yo me acuerdo que yo vi una película buenísima que la estamos viendo semanalmente y todos en familia, y es impresionante cómo cada una de las misiones que tienen, una de ellas era que tenían que ir a rescatar tenían que ir a acabar con un enemigo, porque resulta que estaba creando una bomba, iba a acabar con mucha gente, era una bomba nuclear química. Y entonces los terroristas llegan y cuando inicialmente empieza la película matan indiscriminadamente. No les importaba si habían personas embarazadas o no. Una señora embarazada fallece, una chica que se iba a casar muere. Fue terrible. Sí, yo creo que ya tú sabes cuál es. Bueno, y entonces cuando de pronto esta persona comienzan a adiestrarlo, tenían que estar todo el tiempo disparando porque habían unos francotiradores que tenían que ir a acabar con esta persona que estaba haciendo, era muy malo, era muy, muy malo. Y nosotros tenemos que comenzar a combatir a Satanás, no es con la parte física, no es con armas físicas, sino con armas espirituales. Y tú tienes que decirle, Señor, mi esposo está cautivo, mi hija mi hijo está cautivo. Y yo tengo que ir, yo sé que yo puedo, porque hay algo muy especial que Dios me quiere regalar. Y dice, Dios en oración a mí me entregó las llaves del reino de los cielos. Yo oraba y fue muy lindo, y mire lo que dice acá, identidad de soldado del reino de Dios, el número 5, 1:5, identidad de soldado del reino de Dios, las llaves del reino. Yo no puedo entrar a guerra si no estoy cubierta en cobertura espiritual. Y la cobertura la tengo cuando entro al reino de los cielos y Dios me dice, yo te autorizo y vas a entrar. Y entonces la llave maestra que me abre otras puertas y que yo puedo estar entendiendo ese mundo espiritual donde voy a tomar el arsenal, donde yo tomo de allí las cosas que necesito para ir a la guerra. Y Dios dice que yo soy santo, luego tú vas a ser santa. Que yo soy puro, tú eres pura. Y esos son armas increíbles que tú tienes que ayunar para que tú puedas fortalecerte. El ayuno, la oración, la Biblia, el diezmar. El que tú seas una persona que cada día quieras mejorar para el Señor.
Dios, cuando entramos al reino de los cielos, a cada uno le va a mostrar qué es lo que tú tienes que tomar del reino de los cielos. Pero mire esto tan lindo, y yo se los he venido dando desde hace mucho tiempo, pero no han puesto atención a las llaves. Y dice, yo te dije que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, o sea, sobre Jesús, edificaré mi iglesia. Tú eres parte de la edificación de las almas de Cristo. Alguien oró una vez por ti y por mí. Alguien tuvo misericordia y dijo, esa persona que está allí, mi abuelita por parte de mi mamá, oraba mucho por mí y rezaba. Decía, esta niña tan inquieta, mejor dicho, se sube, se encarama. Yo creo que eso fue lo que desde chiquitica ella me vio y dijo, no, hay que orar por ella. Y entonces, habían personas que a mí no me querían porque yo era muy, muy inquieta. Y el Señor tan lindo puso a esas personas a orar, intercedieron por mí y yo estoy ahorita acá, liberando a otras personas. Y yo estaba encadenada. Y tú también estabas seguramente encadenada y ya estás en la iglesia, pero no te puedes conformar en seguir una vida triste, apocada, derrotada, una vida que dices voy a la iglesia pero no pasa nada. No has entendido el poder de Dios, no has entendido que tienes que entrar a esa dimensión que es la dimensión espiritual. Y yo les he venido diciendo en los congresos, tenemos que ver con los ojos espirituales, no podemos ver con los ojos naturales, pero tenemos que entrar al reino de los cielos. Entonces, una cosa es que Jesucristo, ¿cierto?, se revela a mi vida a través del Espíritu de Dios. Y otra que yo lo reciba. Él puede venir a mí, pero si yo no acepto, si yo no quiero que la palabra entre y cambie mi corazón, ahí va a quedar todo. Entonces tú necesitas que el Espíritu de Dios te convenza. Y hoy tienes que convencerte de que eres una hija de Dios, de que Dios tiene un plan, de que Dios te hizo para este tiempo, que hay un propósito, no importa la edad. No, es que yo ya tengo mis años, no, ya eso es muy... No pienses en tu edad ni en tu condición. Dios te necesita. En tu iglesia, en tu casa, en tu vida. Dios quiere que seas libre, que salgas de ese cautiverio. Y dice, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán. Porque Dios te está dando unas llaves que a través de esas llaves vas a ir a decirle a la muerte que tiene que parar, que hasta ahí tiene que llegar, que no puedes seguir haciéndole más daño a tu familia, a tu ciudad, a tu país. Y hay que hacer que retrocedan esas tinieblas. Y dice, no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos para poder combatir. Y todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. ¡Ata! Comienza a decirle, Señor, ¿cómo ato? ¿Cómo hago para que en la casa de pronto me decían algunas personas esta semana, mi hija no me hace caso? Mi hija está en la droga, yo sé, yo le encontré cosas. Comienza a atar al espíritu de vicio y decirle en el nombre de Jesús, ato y reprendo a todo espíritu de vicio que hay en mi hija, en la vida de mi hija, en el espíritu de mi hija, en el alma de mi hija, en las emociones de mi hija. Señor, revélame. ¿Qué la llevó a ella a eso? Y Dios te va a comenzar a llevar niveles de oración, niveles de intimidad, ayunos. Tienes que ayunar por tus hijas. Ayunar es dejar de comer para poder estar en tiempos de intimidad con Dios. Pero por favor, si tú estás con alimentos físicos, cierto que tienes que comer porque tienes unas pastillas y los médicos son autoridad y te han dicho tienes que comer, tú no puedes dejar de comer. Pero sí vas al Isaías 58 y dice, rompe tus ligaduras de impiedad. Y rompe con el yugo que te está aprisionando. Hay yugos desiguales, tú sabes cuál es tu pecado, tú sabes cuál es tu iniquidad. Y Dios necesita que rompas todo eso. El ayuno te va a revelar, Dios, qué es lo que tienes que hacer. No siempre los ayunos son para sacar pecado. A veces los ayunos te llena el Señor de su poder, te llena el Señor de su fortaleza, de su esperanza. A veces los ayunos uno cree que solamente es sacar demonios. No. Esto no es un ministerio para sacar demonios. El reino de los cielos tiene cosas muy grandes y muy lindas, cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El amor incondicional del Señor, las cosas tan lindas que Dios te quiere, la fe que te quiere dar, la provisión que tiene Él para ti, las bendiciones que tiene para ti. Y dice, luego les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie quién era el Cristo. Y yo me acuerdo que el pastor Darío nos muestra las llaves del reino, en el libro El Reino, las llaves del reino. Y una de ellas nos decía él que hay una que es la llave maestra y es la que abre todas. Y yo la pude descubrir. Yo la desarrollé desde mucho tiempo atrás. Desde que comencé el caminar con el Señor, comencé a orar. Pero, ¿qué pasaba? Que cada vez Dios me llevaba a otro nivel, a otro nivel. Y pueda que tú seas la super líder espiritual, de pronto esposa de pastor, y dices, no, yo soy la super oradora.
pues créeme que no estás ni siquiera en los tobillos. Tenemos que orar de una manera que resucitemos muertos, porque eso hicieron en esa época con el Señor Jesucristo y no lo hacemos ahora. Nosotros dice la palabra que las mujeres de Dios, en Proverbios 31, realizarán proezas en el nombre del Señor. Estamos realizando proezas en el nombre del Señor. A veces yo llego cansada y ya por la noche a veces no quiero ni hacer comida. Digo, ay Señor, un sanduchito o algo rápido. Y el Señor me dice, no, tienes que realizar proezas en el nombre del Señor. Yo digo, Señor, sí, voy a realizar proezas en el nombre del Señor. Y entonces dice aquí, las puertas eternas. Yo creo que el Señor le reveló hace muchísimo tiempo al pastor Darío las puertas eternas y le recomiendo que lean ese libro. Ese libro es increíble, como Dios, esas puertas tienen adentro cosas espectaculares. Yo me acuerdo de una película que vi que se llamaba Narnia. Y entonces resulta que unos chicos llegan a un lugar donde es como un familiar y de pronto ese familiar tenía unos abrigos muy bonitos y se escondían en el closet y jugaban. Y un día al abrir un closet encuentran una puerta y esa puerta los saca a otro lugar donde es un lugar mágico, donde es un lugar increíble. Y ellos en ese reino, en ese lugar estaba desolado, estaba totalmente la gente en hielo. Y esa mujer, que era la que se encargaba del mandar en esa región, era la mujer mala. Entonces le dicen, ya llegó el príncipe, el que nos va a salvar. Y el príncipe no tenía ni idea, ¿cómo que yo los voy a salvar? No, ellos están equivocados, ustedes están totalmente locos. Y después se da cuenta al final que sí era él. Él era el enviado de parte de ese reino que ellos concebían, que él iba a salvarlos. Y ustedes se pueden imaginar que hay un león muy grande que se llama Aslan y es la prefiguración de Dios. Es impresionante. Véanse esa película también, porque es muy chévere como ver el reino de los cielos así. Y entonces él va y liberta. Y Aslan va y en su santidad, porque él nunca había cometido ningún pecado ni nada, redime a ese pueblo. Y entonces, claro, ese rey, ese príncipe que vino a salvarlos, espectacular. Tú eres la llamada a tu casa a liberar a tu esposo. Sí, tu esposo pueda que esté en tinieblas, borracho, lo que sea. Tú tienes que, a mí me dolía mucho que mi familia o que personas que yo conozco pueden liberar a personas y no lo hacen. Recuerdo una vez que llegó una persona a la iglesia y me dijo, Connie, no puedo más con mi matrimonio. Ya definitivamente ya encontré a mi esposo en infidelidad, toma muchísimo, es más, ni siquiera hoy vino por estar tomando. Y le dije, yo te tengo la pócima. Y ahorita lo vamos a ver. Y dice Romanos 8, 16, 25, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie te puede decir que tú eres hija de Dios, sino el Espíritu de Dios te va a decir, tú eres hija mía. Yo te compré, sí, eres mi hija y te amo y te voy a sacar de esta situación difícil. Y si hijos también herederos de Dios, imagínate, si soy una hija, pues yo soy heredera. Y coherederos con Cristo. Si es que padecemos conjuntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si el Señor Jesucristo murió y resucitó, nosotros morimos en los pecados, morimos en las dificultades, en ese pasado, en todo lo que no es, y vamos a revivir, vamos a resucitar en Él. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vamos a ser liberados hoy. Hoy es el día de liberación, hoy es el día de salir de la esclavitud. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y entonces dice aquí algo muy lindo, porque en esperanza fuimos salvos. ¿De qué quieres salvarte hoy, Dios? ¿Qué es lo que estás en problemas? ¿Estás en dificultades? ¿En qué estás? Porque Dios te quiere salvar. Pero hay una manera de salvación, hay una manera de ir a liberarnos de esas circunstancias en las que estamos ahora. La revelación del Señor Jesucristo en tu vida. Adora a Dios porque el espíritu de la profecía te está mostrando el testimonio de Jesús en la gloria en su gobierno absoluto. Dios quiere que tú entiendas que cuando tú llegas a la Biblia, porque Jesús se fue, y entonces el Señor, cuando se va, envía el Espíritu de Dios. Y es el que te va a llevar a la palabra. Entonces, si tú tienes pereza para leer la Biblia, si te da jartera de pronto conectarte y terminar, yo te pido el favor, no apagues.
espérate a terminar. Hoy es un día donde Dios te quiere aquí 1 hora y te lo pido. No por mí, porque yo no soy nadie. Dice que si los hombres no hablan, las piedras hablarán. Pero Dios quiere decirte que Él, en Dios, se va a manifestar la gloria de Dios en ti. Y tú tienes poder en Él y autoridad en Él. Por eso te dio las llaves del reino para que tengas autoridad sobre derribar y destruir y plantar y construir. Vas a plantar tú, sí, tú eres la protagonista de tu historia, de la vida tuya, de tu hogar. Dios va a hacer cosas enormes contigo. El débil diga fuerte soy en el Señor. Y entonces dice, Jesucristo envió su Santo Espíritu para podernos sumergir en el reino de los cielos. Para eso vino el Espíritu de Dios. Dice, yo no hago nada que no vea hacer al Padre, y yo no digo nada que no me diga el Padre. Es lo que mi Padre me da. Y entonces aquí en Colosenses 2:8, yo me acuerdo cuando estaba con problemas financieros muy difíciles y yo no sabía por qué. Y Dios me llevó que yo decía, pero Señor, si yo soy correcta en mis cosas, yo diezmo, yo estoy contigo, ¿por qué? Yo nunca he robado, yo nunca he hecho esas cosas, ¿por qué me va mal? Y mi esposo igual. Y entonces había un lastre de pasado generacional, que las finanzas tienen que ver porque mis familias no diezmaban, nunca diezmaron. Y ahorita vamos a ver eso, pero miren lo que pasa aquí, que no solamente era esa parte. Habían problemas de iniquidad y de tinieblas que me habían llevado en cautiverio y habían traído iniquidad a mi vida y a mis familias. Entonces de generación en generación eso venía. Y eso había generado un búnker y obviamente había llegado pues el problema de finanzas. Y entonces toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Y entonces la pregunta que yo me hacía y que Dios me hacía, ¿tú tienes plenitud? ¿Tú sientes que estás plena? ¿Que te sientes feliz? ¿Que estás, mejor dicho, súper en todas las áreas? Y yo le dije, no, Señor. Y yo voy a la iglesia, yo me congrego, yo quiero ser feliz, pero no sé, hay algo que no me deja. Hay algo que no sé, no está colocado en el lugar que corresponde. Y entonces, y en Él que es la cabeza de todo poder y autoridad. ¿Quién es la cabeza de todo poder y autoridad? Jesús, hasta de Satanás, hasta de las tinieblas tiene el poder. Y dice, ustedes han recibido esa plenitud, nosotros la hemos recibido. ¿Cómo? ¿Cómo así que yo puedo hacer las cosas que hace Jesús? Sí, para eso vino. Y Él dice, me duele que yo vine a este mundo a darles lo que yo tengo, al reino de los cielos en ustedes. Está dentro de ustedes y ustedes lo desaprovechan. Ustedes no toman autoridad, ustedes no quieren hacer que las tinieblas retrocedan. Y dice aquí algo muy lindo, dice, además en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del no del puerco, sino del cuerpo pecaminoso. Esta circuncisión la efectuó Cristo. Ustedes la recibieron al ser sepultados con Él en el bautismo. En Él también fueron resucitados mediante la fe en el poder de Dios, quien lo resucitó de entre los muertos. Antes de recibir esta circuncisión, ustedes estaban muerte espiritual en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Él perdonarnos todos los pecados y anular la deuda. Ojo, y ahí Dios me dijo, yo estoy anulando la deuda porque hay un área de tu vida que no ha sido bautizada. Hay un área de tu vida que no ha sido limpiada. Hay un área de tu vida que está allí y que Satanás te tiene atada. Y el problema era que yo no quería, tenía mucho miedo de hablar de lo que me había pasado en mi niñez. Yo no quería saber de eso, no quería hablar de eso. Yo quería dejarlo allí. Tenía temor a otra vez ser rechazada, otra vez a ser señalada, otra vez a ser juzgada. Y más con mis autoridades, yo decía, no, yo cómo digo esto, no sé cómo hablar esto. A mi familia no sabía. Yo estaba en un enredo y Dios me tenía que liberar y Él me libera. Y cuando me libera de eso, se liberan las finanzas y se liberan muchas cosas en mi vida. Y entonces mire lo que pasa tan lindo acá. Esta persona que les conté, que llega y le dice, mi esposo es así, es sano. Entonces le digo, bautízate. Ve y te bautizas. Porque alguien de la casa tiene que estar con la luz. Alguien en la casa tiene que llevar el reino de los cielos. Y ella dice, pero es que él quedó de venir a ver mi bautismo. Le dije, no importa, no lo vas a hacer. Y ese mes, porque nosotros lo hacemos cada mes, no se bautizó. Después del ayuno, en ese día de ayuno hay bautismo. Y le dije, no, vas a hacer el curso y lo vas a hacer. Independiente de él, tú no vives para esa persona, tú vives para el reino de los cielos. Independiente, ya igual lo vas a dejar, igual vas a cortar con él. Y ella dice, toma la decisión de rendir su vida a Cristo y va y al siguiente mes se bautiza. Y ella dice, bautizarse no es de que usted al otro día es ángel y ya no hace nada. Bautizarse, Señor, voy a caminar en tu dirección, voy a tener la luz, coge la lámpara y se la pone. Y entonces va a caminar con la lámpara.
y va poco a poco dejando ese pecado, eso que Dios le va a revelar que tiene que soltar y que tiene que irse. Y díganme ustedes que llega su esposo y Dios hace 180 grados porque ella comenzó a declarar que el reino de luz, que el reino de bendición está sobre ella. Y ella es luz en su hogar y comienza las tinieblas a retroceder de toda su familia. Esa Navidad fue distinta, no por los pastores, porque nosotros somos los instrumentos de Dios que podía Dios colocar a cualquier persona. Pero ella tenía que llegar a una iglesia y someterse a autoridad. Y se somete a autoridad espiritual y Dios la comienza a bendecir. Y su esposo cambió y sus hijos cambiaron y todo cambió en la vida de ella. Y cambió su lamento en baile. Su esposo dejó todo atrás y sigue trabajando en su familia y sigue trabajando en su vida. Y acá hay algo muy lindo. Ustedes recibieron esto sepultados en el bautismo. Él ya se bautizó y sepultó todo, porque cuando nosotros con los esposos somos uno solo. Y por eso Dios te necesita que tú vuelvas a amar a tu esposo. Porque yo le decía ya, tú amaste tanto a Dios para que tu esposo llegara a los pies de Cristo. De lo contrario no hubiera llegado a tu esposo. Tenemos que amar mucho a Dios para poder saber cuál es la guerra que Dios nos está colocando, para poder entender cosas tan maravillosas. Y yo hablo con ella y se quebranta y entiende que dijo, solo Dios pudo darme la fortaleza, solo Dios pudo hacerme entender que esperara y que me bautizara y que comenzara a entender las cosas y los misterios de Dios. Y dice, y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Dios a mi vida. Yo me acuerdo cuando nos tocó ir al banco y debíamos un montón de plata. Era horrible porque estábamos perdiendo una casa y no teníamos cómo pagar, eso fue tremendo. Y resulta que cuando vamos a hablar al banco, el banco nos dice, no, les vamos a quitar todos los intereses y todo. Y Dios tan lindo comenzó a sanar esa área de nuestra vida. Y tan bello el Señor que dice, anuló la deuda, la que nos era adversa. Pero la deuda más grande era la espiritual, porque nuestros antepasados no habían diezmado. Y nosotros siempre, desde que conocí yo del Señor, comencé a diezmar. Siempre he diezmado y mi esposo también. Mi esposo siempre ha diezmado, siempre. Y entonces decía, pero entonces de aquí para atrás habían otras deudas. Nuestros padres debían muchas cosas a Dios y nuestros antepasados. Y dijimos, Señor, cortamos esas maldiciones. Y Dios dice que anulaba las deudas legales y las deudas espirituales. Juan 14, 18, 19. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes y dentro de poco el mundo ya no me verá más, pero ustedes sí me verán y porque yo vivo también ustedes vivirán. Es importante ¿por qué te digo todo esto? Para que abras el entendimiento. Nadie puede ver el reino de Dios y su justicia si no nace de nuevo. Nacemos de nuevo. Tú tienes que decirle, Señor, hoy me vuelvo a ti. ¿Qué tengo que hacer? Y vas a comenzar a cambiar. Y dice que el Espíritu de Dios te va a decir que lo que antes hacías ya no lo vas a hacer, porque vas a querer agradar a Dios. Dice, Señor, yo quiero agradarte a ti. Eso no me sirve, eso no lo debo hacer. Y no es que a ti te prohíba el Señor cosas. Él quiere que tú vivas una vida libre, no atada. Atada al vicio, atada a la amargura, atada a cosas que no vienen de Dios. Entonces, la puerta. Estábamos hablando de la puerta, ¿sí o no? 1 Corintios 6, 9, 10. Todos estamos tan felices. Ay, no, somos cristianos, tan lindo. Mentira, tú tienes que cerciorarte de que estés en el reino de los cielos, porque desafortunadamente aquí en esta región, y yo creo que en la mayoría de los países latinoamericanos, hay una religión, ¿cierto?, que desafortunadamente te dicen, no necesitas sino solamente que creas en Dios y ya, y eso es fácil. No, Señor. Y que tú recibas y te llenes y no hagas nada. No, así no, eso es el facilismo del cristianismo. Dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de los cielos? ¿Tú eres malvada? ¿Tú haces cosas indebidas? ¿Tú todavía sigues en fornicación? ¿Tienes personas que no son de Dios? Mira en las redes sociales y hay morbosidad cuando tú ves las redes sociales de personas que tú sabes que no debes mirar. ¿Tú tienes envidia todavía? ¿Eres chismosa? ¿Hay chisme en ti? ¿Hay codicia? ¿Hay vanagloria? ¿Hay orgullo? ¿Hay ira? ¿Qué hay en ti? Porque eso es maldad. Y dice, no se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras. La idolatría, todo lo que se levante por encima de Dios. ¿Tu sueño es más importante que Dios? ¿Qué es lo que está por encima de Dios en tu vida?
porque eso es idolatría. Ni los adúlteros, ni las sodomitas, ni las perversas sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Tú eres coheredera de Dios y entrarás en el reino de los cielos siempre y cuando tú digas, Señor, enséñame a cambiar mi vida. No quiero ser más eso. Y Dios se va a encargar de ayudarte a salir de ese pecado y de esa circunstancia. ¿Cómo? Con la llave maestra de la oración. Job 38, 19, 21. Esta es otra llave tenaz. La primera, acuérdense que era la llave del reino de los cielos. Esta es la del reino de los cielos. Pero acá hay una llave del reino de los cielos donde te dice que las tinieblas y el Hades y la muerte tienen límite y que tú tienes la capacidad de poder esa llave moverla y esa puerta se tiene que poner allí. Y de ahí no va a pasar más Satanás. No puede pasar porque tú tienes la puerta que es Jesucristo. Ya venció la muerte y la muerte no puede traspasar esa puerta. Y dice que todo cerrojo de hierro y de bronce se romperá porque Dios la puede traspasar, pero Satanás no, porque ese cerrojo queda para nosotros y nadie puede entrar a hacernos más daño. Y hoy nadie puede hacernos más daño. En el nombre de Jesús, gracias Señor, porque hoy nadie más nos volverá a entrar, a molestar y a dañar, y mucho menos Satanás. Y dice, ¿qué camino lleva a la morada de la luz? Hay un camino para llegar a la luz. ¿En qué lugar se encuentran las tinieblas? Hay otro de las tinieblas. ¿Puedes acaso llevarlas a sus linderos? Hay unos linderos de la muerte. Hay unos linderos de Satanás. ¿Conoces el camino a sus moradas? Con toda seguridad lo sabes, pues para entonces ya habías nacido. Son tantos los años que has vivido. Los límites a donde tú tienes que llegar a decirle a Satanás, hasta aquí llegas, es la estrategia que Dios te va a dar. ¿Cómo llegar a ese camino y ir a rescatar a las personas que están cautivas de tu casa? A rescatarte a ti, porque Dios lo va a hacer contigo, y tú tienes que salir de ese lugar donde Satanás te tiene, en ese lugar donde es tenebroso. Y dice el Señor, que la región de sombra y de muerte, Él la conoce. Él conoce la muerte, porque Él fue al Hades y retomó las llaves del reino de la muerte y las toma. Y el Señor Jesucristo las tiene y hoy te las da para decir, tú puedes pasar por el valle de sombra y de muerte. En el Salmo 23 lo dice, y nada te pasará. Yo recuerdo cuando en Bogotá tenía que atravesarme un potrero terrible porque me había perdido. En vez de que me fuera al norte, me fui hacia arriba, hacia el occidente, y en la parte de acá el oriente, ¿cierto? Y norte, sur. Es diferente a Cali. Cali es sur, norte. Y entonces, cuando yo estaba al otro lado, ¿cierto? Terrible. Yo me perdí, decía, yo voy para allá y tengo que irme para allá. Y entonces decía, pero tengo que llegar a la avenida. Yo estaba en la 68, me bajé ahí, me pasé y me fui caminando hasta la Boyacá, que era la parte ya, a coger un bus para que me dejara otra vez en el norte. Y yo decía, Dios mío, ayúdame, ayúdame. Y pasé por ese lugar y habían muchas personas, habían unas personas que estaban metiendo droga y se veían muy, muy mal, de mal aspecto. Y de pronto cuando yo digo, claro, cuando yo me atravieso y voy en la mitad, ya no me podía devolver. Yo decía, ¿yo qué hago? ¿O paso? ¿Es la misma mitad? No, pues yo voy a pasar. Y pasé por un lado y yo decía, Dios mío, que no me vayan a coger aquí y me hagan daño. Además, yo llevaba una chaqueta de cuero, llevaba cosas. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora? Y entonces el Señor tan lindo permitió que yo estuviera entendiendo que Él estaba conmigo. Y entonces al rescate. Y Dios quiere que nosotros vayamos a rescatar al cautivo. Y dice, ¿qué harás por el ser amado? Tú vas a ir porque no lo puedo hacer yo. Yo no voy a pelear como tú por tu esposo, porque yo no lo conozco. Yo no voy a pelear por tus hijos como nadie puede hacerlo. Yo peleé por mis hijas desde que nacieron. Yo decía, Señor, la libero y declaro que, Señor, ellas son libres, y todavía sigo orando por sus esposos y porque ellas, claro, cuando somos hijos de Dios, más ataque va a haber de Satanás. Y yo tengo que orar mucho más por mis hijas. Mis hijas son hijas de pastores. Mis hijas son líderes de la iglesia. Mis hijas hacen cosas que yo tengo que estar cubriéndolas y bendiciéndolas y protegiéndolos. Y a mi hijo, a Juan Pablo, que ahorita está en medicina, Señor, lo cubro. Y hay que estar orando por sus hijos. Y tú tienes que comenzar a decir, Señor, hoy estoy aquí. Aquí estoy para sacar a mi gente y mi vida al otro lado, porque tú lo harás, Señor, y me estás usando, me quieres usar a mí. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una atmósfera especial que es la del reino de los cielos. Y del hogar de las niñas, porque ves, el Señor del cautiverio, se encuentran atadas, que se encontraban en cuevas,
Y ustedes van a ser las tías de ellas espirituales. Y tienen que orar por ellas si ustedes no están orando. Si ustedes no oran por su familia y por ustedes, ¿qué van a orar por las niñas? Y tenemos que orar por las niñas porque son nuestras niñas. Son las niñas del Señor y tenemos que orar por ellas porque ya la iglesia se creció y nuestra familia espiritual se está creciendo. Entonces acá dice, hay lugares, el tercer capítulo, vamos a los lugares. Y es el lugar del cautiverio, el valle tenebroso. Si pasas por el valle de sombra, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. ¿Cuál es la vara de pastor? La palabra. Porque la vara en la época de Moisés era la que abría el mar. Pero ahora tenemos la vara que es la palabra de Dios en nuestras vidas y Él me va a cuidar. Porque cuando pase por ahí como yo pasé, nada me pasó. Y quieren que les diga una cosa, habían personas, yo vi 3 o 4 soldados alrededor mío. Cuando yo llegué a la esquina no había nadie. Y yo decía, ¿aquí qué pasó? Dios me acompañó y colocó soldados alrededor mío. Y dice, lugares profundos de muerte. Son los lugares profundos de muerte. Sentir que tu alma se hunde en ese profundo dolor, en esa profunda depresión. Eso es lo que hay cuando hay el valle de sombra. Porque no ves nada, porque está oscuro. Es un valle donde dice que tú estás totalmente deprimida, estás con un dolor profundo, con una presión, con verte sin salida de algo. El segundo es el lugar, la fosa de la muerte, del lodo, del pantano, de la desesperanza. Hay una versión anterior que dice, y yo te saqué del pozo de la desesperación. Pero en la NBI dice, en el Salmo 42, me sacó de la fosa de la muerte. O sea que, ¿dónde estaba la fosa? En un hueco, allá, en un pozo. En la época antigua los judíos iban al pozo a sacar agua, pero este pozo era un pozo de muerte, de terrible. Haga de cuenta como si hubiera letrina allí. Y dice, del lodo del pantano. Imagínense un pantano, uno estar en un pantano, donde uno se metió y son aguas esas movedizas, donde uno se mete y no puede salir, donde uno quiere salir y no puede, donde como que se quiere mover y no puede. De pronto tu vida te sientes así, de pronto estás en ese valle, en el valle. Aquí vamos a determinar en dónde estás tú o dónde están tus familiares para poderlos, primero hay que determinar dónde están para poderlos sacar. Y dice, pues puso mis pies sobre mi roca y me plantó en terreno firme. Qué lindo, el Señor nos va a sacar y va a sacar a tu esposo y va a sacar a tu familia a terreno firme y lo va a sacar de esa fosa, de ese pantano, de esa cosa que está, Señor, como enlodada. Y se puso en mis labios un cántico nuevo. Eso lo hizo conmigo. Yo no me podía mover. Me sentía que cada vez que quería como salir y respirar, no podía. Volvía a pasarme algo terrible en mi vida y volvía a caer y volvía a sentirme derrotada. Y cada vez que quería hacer algo para el Señor, no podía. Hasta que un día Dios me libera y me saca al otro lado y me da cántico nuevo. Y yo cantaba alabanzas al Señor. Me encanta cantar. Mis hijas cantan. Y yo soy feliz porque en mi casa todos cantamos, nos gusta cantar. Dice un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo y se pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza. Claro, yo no confiaba, yo era desconfiada, había incredulidad. ¿Qué es la confianza? La fe. ¿Y qué es lo contrario de la fe? No creer. Yo creía en mis propias fuerzas, en mí. No, yo no lo voy a poder hacer. No, esto va a ser difícil. No, el mundo, el futuro, todo lo veía incierto. No, yo no me voy a poder casar. No, yo creo que yo soy fea. No, yo creo que soy bajita. Me veía como Satanás quería que yo me viera y percibía las cosas como yo las veía, no como el reino de los cielos me había creado a mí. Imagínense una cosa de esas tan terrible. Pero Dios dice, y dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. ¿Dónde estaba mi alma? En la fosa de la desesperación, en el pozo cenagoso. Son lugares de iniquidad, de perversión, de maldición. Gente que ha arrojado iniquidad a tu vida. Te vomitaron cosas. Seguramente las niñas que han tenido relaciones una con otra y otra, yo he tenido consejos donde hay niñas que han tenido más de no sé cuántas relaciones, cuánta basura espiritual te transmitieron. Y esa persona que estuvo contigo, ese hombre, estuvo con otras mujeres. Imagínense esas mujeres que tuvieran las potestades espirituales de brujería, de hechicería, de cuánta porquería, la recibiste tú. Y hoy es día para decir, me desligo de este hombre inconverso. Dile, no puedo estar con él porque tú estás atada. Hay ataduras sexuales que tienes que cortar. Y esa es la idolatría, ese hombre. Dices que yo vivo por él, si él no está conmigo, como que se me va el aire. Eso es mentira, eso es lo que Satanás te quiere hacer creer. Tú necesitas es el aire de Cristo. Es la palabra de Dios que te fortalece y te va a llevar a hombres que amen a Dios y que te amen a ti como Dios quiere. Sí los hay. Yo pensé que no existían y Dios me regaló un hombre maravilloso.
Y él no conocía de Dios y Dios lo preparó. Y Dios preparó ese hombre maravilloso para mi hogar y para mi vida. Y en el nombre de Jesús tú tienes que renunciar a todo eso. ¿Cómo puedo entonces salir de esta situación? Estoy atrapada, me siento ahogada. Y ahora vamos a ver con la oración que vamos a hacer. Dice, hay momentos de aflicción muy fuertes donde a veces sienten que el mundo se les cae, donde sienten que ya aquí llegó el final de todo. Muchos ya no hay nada que hacer, no puedo salir de esta presión, no sé si tu esposo te oprime. Yo veo muchas mujeres que se dejan manipular y que desafortunadamente psicológicamente se dejan maltratar. Y ya están tan atadas que se comen cuento de todo lo que sus esposos le dicen. Es que usted no sirve para nada, es que usted no puede, es que usted no sé qué, si no fuera por mí. Ojo, ojo, porque Dios no quiere eso de personas que estén por encima suyo, maltratándolas y volviéndolas y oprimiéndolas. Dice acá, yo me acuerdo, aquí tengo un ejemplo donde hay personas que en esta región, obviamente hay mucha brujería, hechicería, vudú y macumba, porque hay cosas de las africanas que trajeron acá. Y aquí, por ejemplo, en Buenaventura también hay mucho de eso, sobre todo en la costa pacífica hay mucho vudú y macumba. Y esas son prácticas ocultistas terribles de brujería. Y entonces yo me acuerdo que aquí cuando nosotros llegamos a Popayán, nos dijeron que fuéramos a un colegio, a las afueras, a un municipio, y el rector estaba mucho terrible, las niñas, muchos de los salones estaban, las niñas se subían y se golpeaban y se empujaban contra la pared a hacerse daño y a matarse. Donde llegaran a quedar sin aire, pues quedaban totalmente pues sin vida. Y nosotros llegamos y efectivamente había una manifestación demoníaca terrible en ese lugar. Y tomamos autoridad, fuimos con mi esposo y con algunos de los directores de ministerio y con personas que sabían liberar. Y comenzamos a hacer la oración de fe con cada una. Y comenzamos a liberar a cada niña. Y había niñas que se paraban y decían, sí, esto yo siento como algo diferente, yo siento como tranquilidad, ya no tengo eso que tenía antes. Sí, es verdad. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, yo tuve que pasar a un ayuno. Y yo me acuerdo que ustedes cuando lleguen, pues ya cuando podamos abrir la iglesia es importantísimo. ¿Por qué? Pero hoy Dios lo está haciendo en tu corazón, hoy Dios te está liberando. Porque muchos de ustedes no estuvieron en el ayuno. Y hoy el Señor quiere limpiar la iglesia, porque si tú frenas la iglesia no puede seguir, la iglesia es del Señor y Dios necesita mover la iglesia. Tenemos que tener el templo nuevo porque hay muchas personas que quieren llegar a los pies de Cristo. Las niñas del hogar necesitan de ustedes y necesitamos que comencemos a estar saludables, limpios. Y yo estaba pues sucia porque con todo eso que me habían enredado de brujería, de no sé qué más cosas, de tabla ouija y de todo eso, y yo llegué al ayuno, miren, oraron por mí, yo quedé... Qué rico, esa noche fue la noche más feliz de mi vida, me liberé, sentí una cosa tan especial que solamente cuando nosotros hacemos eso lo sentimos, es algo muy especial cuando Dios nos liberta. Y dice, pero el Señor puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme, qué lindo, ¿no? Me puso en un terreno firme, créelo que Dios va a hacer eso. Y dice... Satanás, ¿qué quiere en este lugar, en el fango? Si tú estás en el fango, no te vas a mover, no te vas a movilizar. Y entonces tienes inanidad religiosa, parálisis religiosa. Tú estás ahí, no te mueves, qué mamera orar, qué jartera, te paraliza, no puedes orar, no puedes leer la Biblia, no puedes dejar que nadie te hable. Si tú estás con el internet y vas a comenzar a ver una prédica, como que te da fastidio, ahí está Satanás y tú tienes que actuar diferente, porque Satanás quiere que tú comiences a tener una división entre Dios y tú. Y que tú no te comuniques, porque si tú te comunicas eres libre y vienen muchas bendiciones a tu vida. Entonces el otro lugar es el foso profundo, el hoyo terrible de tinieblas. Salmo 88:6. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. Y dice aquí, el lugar del sepulcro y la muerte del Seol. Quiero unirlos porque mira lo que viene acá. Sí, ante el Señor está en el sepulcro y la muerte, ¿cuán más el corazón humano? Y Salmo 30:2-3. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste revivir entre los muertos. Imagínense tan tremendo, o sea, estaba muerta y le dio vida. Revivir es que algo se está muriendo. Y yo no sé si tienes familiares que estén de pronto con el COVID o con cosas enfermas. Dile, Señor, yo rescato a esta persona de las tinieblas. En el nombre de Jesús, yo tomo autoridad ahora. Y Dios te libera, te quiere liberar tu alma del enemigo. Amén. Y dice aquí en el Salmo 49:2,
tantos débiles como poderosos, lo mismo los ricos que pobres. ¿Por qué te he de temer en tiempos de desgracia? ¿Cuánto me rodean inicuos destructores? Temeré a los que confían en riquezas, ojo los que confían en riquezas. Yo quiero hablar aquí de la parte de la muerte porque no lo aclaré, disculpen, y dice que cuando está en el Seol, ¿qué es la muerte? Pues toda la basura y todo lo que está sin vida, o sea, tu hijo que está en las tinieblas completas, está en la droga, totalmente en la droga, está totalmente apartado de Dios, tu esposo está totalmente fuera del contexto del Señor, tu vida, a ti no te importa Dios, tú estás en fornicación, tú estás en maldición, de pronto estás con negocios ilícitos, tú estás en muerte espiritual total. Tú estás haciendo cosas que no son y Dios no quiere eso. Dios quiere sanar tu corazón y sacarte porque tus emociones están allí en el Seol, en la muerte, y Satanás te tiene en ese valle atada y consumida. Y acá dice que cuando hay personas que confían en riquezas y se jactan de sus muchas posesiones, nadie puede salvar a nadie. En el 7, estoy leyendo Salmo 49:2 y voy en el 7. Nadie puede salvar a nadie, ni pagarle a Dios rescate por tu vida. Usted no puede con la plata pagarle a Dios lo que tienes que hacer en un momento que Dios quiere ponerte una circunstancia difícil para que tú la superes y tú dices, no, yo con la plata la pago. Tú no vas a poder pagarlo. Tal rescate es muy costoso, ningún pago es suficiente y nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. Como ovejas están destinadas al sepulcro. Imagínense pastoreando Satanás al rebaño del Señor, por Dios. Hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los justos prevalecerán sobre ellos. ¿Confías en Dios o en tus posesiones? Tú quieres, y voy a tener, y voy a hacer, y tú quieres tener, y son tus riquezas, estás amasando cosas, eres avara, eres una persona que te gusta el dinero y no las cosas de Dios, no te gusta el reino de los cielos, no te gusta interceder por otros, no te gusta orar por tu pastor, por la esposa del pastor, no te gusta orar por los líderes, no te gusta levantar a otros, no te gusta sanar a tus hijos, cuidar a tu esposo. Eres muy confiada, confías en ti misma. Y dice, la muerte pastoreará los rebaños de tus ovejas. Tus hijos van a ser pastoreados por Satanás. Las cosas que están afuera van a ser pastoreadas porque tú pusiste tu confianza en las riquezas. Tú no diezmas, no estás diezmando. Y mire lo que dice el Señor con respecto a ahora más adelante lo vamos a ver. Entonces, imagínate tu mente, tus emociones y voluntad pastoreadas por Satanás. Entonces tú no vas a ver las cosas de Dios jamás y todo lo vas a ver terrible y vas a juzgar y vas a criticar y todo lo que nosotros hagamos en la iglesia, pero ¿por qué se tiene que hacer así? Vas a juzgar todo porque tú estás en una mentalidad satánica. Todo lo que tienes es con base a lo que Satanás quiere poner y eres una persona que divides, que criticas, porque hay tinieblas en tu vida y tienes que romper esas tinieblas en tu vida. Tus decisiones dice que tus decisiones van a ser colocadas a disposición de Satanás. Y tú no vas a poder hacer nada porque Satanás va a gobernar y va a tener poder sobre ti. Los apegos, terrible a los bienes. El otro lugar es el Valle de las Fieras. Salmo 74:19 y ya vamos a terminar. Y dice, no entregues a las fieras la vida de la tórtola, no te olvides ni ahora ni nunca de la vida de tus pobres. Y aquí encontramos una habitación, porque la tórtola es indefensa, pero esa tortolita dice que está en un lugar donde las fieras quieren hacerle daño. Y dice que aquí son lugares de violencia. Este lugar es una habitación donde hay rencor, donde hay mucho rencor, donde la persona está con mucha amargura, donde la persona tiene mucho dolor. Y entonces hay que salir. Dice que fueron entregados a torturadores. Son personas que han sido entregadas a torturadores espirituales, donde tú te sientes que te oprimen cada nada, donde te sueñas cosas que no son, donde estás totalmente llena de, Dios mío, ¿qué voy a hacer con esta situación? Es llena de violencia y de amargura, de enfermedades extremas. Tú tienes una enfermedad que dice, yo no me curo, mire, voy al médico y me dicen y no me curo, porque tú tienes un problema de que Satanás te ató. Y hay fieras ahí y te abandonaron tus padres o te dejaron o tú misma llegaste a ese lugar de amargura, de dolor y te quedaste allí. Malaquías 3:10-12 dice con respecto a la riqueza, dice porque aquí hay mucha pobreza en esta área. Y dice, traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones hasta que sobreabunde. Exterminaré a la langosta, o sea, esos animales que están alrededor, y para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso.
poderoso, ¿sí? Entonces aquí dice el Señor que hay extrema pobreza porque tú no diezmas, porque es que es darle a Dios lo que es de Dios. Y va a haber enfermedades terribles porque tú no estás estás en el amor a las riquezas, ¿sí? Y el último lugar dice lugares regionales de oscuridad, de potestades de tinieblas. Mateo 4:15, tierra de Zabalón y de tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, de Galilea. Dice que hay oscuridad y densas tinieblas. Todo aquello donde no ves nada. Dice tierra de Zabulón y donde hay densas oscuridad, donde tú no ves, donde hay tinieblas y donde hay una densa oscuridad, no te ven. Y allí es donde hay rechazo, donde tú has vivido cosas terribles, donde hay ceguera espiritual. Ciego, no puedes ver nada. Donde hay dolor, donde espiritualmente no eres libre ni tu hogar. Tu esposo, ¿que va a poder ver las cosas de Dios y leer la Biblia si estás ciego? Y hay que salir de ese lugar. No tienes fe porque no ves. ¿Cómo vas a ver las cosas de Dios si estás en ceguera espiritual? Aquí dice, es un lugar donde es terrible, porque el Señor dice en este versículo que cuando hay oscuridad, tú dices, todo es imposible. La enfermedad, no, eso me voy a morir. Y esto, no, eso no se va a poder. Todo es una negativa y negativa. Vas a tener un hijo, yo no creo. Entonces razonas todo el tiempo porque estás con los pensamientos del enemigo. Satanás es el que es el padre del engaño y de la enfermedad y de la ruina. Pero Dios es el Padre del Todopoderoso. Dios es el que dice, sí se puede. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y viene la región del olvido, del rechazo. Salmo 88, 11, 12. ¿Acaso en el sepulcro se habla de tu amor? ¿O de tu fidelidad en el abismo destructor? ¿Acaso en las tinieblas se conocen tus maravillas o tu justicia en la tierra del olvido? Es doloroso porque desde muy niña yo fui rechazada desde el vientre materno y siempre me rechazaban y muchas veces yo sentía que la gente no me ponía atención. Yo no era importante para muchas personas. Yo me sentía que como que cuando yo hablaba como que a nadie le importaba lo que yo decía. Y yo le decía, Señor, un rechazo lleva a otro rechazo y entre más rechazo la persona va a estar mucho más cautiva y va a estar mucho más con dolor y con muchas más ataduras. Y hay aflicción. Y Dios quiere que seamos libres para poder, yo salí de eso y comencé a sentirme aceptada porque entré al reino de los cielos y Él me dice, yo te amo, yo soy tu papá, yo soy tu mamá, yo soy tus hermanos, lo que quieras yo soy. Y Jesús me toma de la mano y me saca de ese valle del olvido, del rechazo y me lleva a la aceptación. Y Él me acepta. Porque claro, yo era una niña que me subía, me encaramaba, me bajaba, pues era inquieta, ya no a todo el mundo le gustan los niños inquietos. Pero Dios me dijo, yo te hice así. Como tú eres te hice. Nadie te entiende como tú eres, pero yo sí te entiendo. Y entonces Dios dice que hay que liberar y sacar el alma de ese lugar de cautiverio. El don de liberación no es un don, es Jesús. Él es el que te libera. No es de que por el don que yo tengo te voy a liberar. Claro, Dios nos dota, pero es en Jesús. Él es la liberación. Él es el que te saca de ese cautiverio. Amén. Y vamos a orar y le vamos a decir al Señor, por favor, que con las llaves que tenemos que vamos a irradiar luz, que entramos ya Dios te metió en el reino de los cielos. Yo sé que tú estás allí, yo sé que tú te has identificado con estas cosas que han podido pasar en tu vida y que de pronto hay muchas cosas en tu hogar que hoy tienen que salir y que Dios las va a sacar, porque tú te vas a disponer a ser una guerrera, tu cuarto de guerra. Tú vas a decir, Señor, pongo este papel, pongo esto y tú lo vas a hacer y tú me vas a usar y tú me vas a utilizar. Y repite, en el nombre de Jesús, tomo ahora la vida de la tuya o la de tu esposo o de quien quieras. Y le digo al espíritu y a tu alma que salgan de ese valle ahora. Y te saco de la región de la opresión, del olvido, del rechazo, de las tinieblas, de la muerte, de las fieras, del amor al dinero, del engaño, del temor, de la baja autoestima. Y te llevo a lugares celestiales, al lugar del amor. Y te pongo para que heredes los lugares desolados, para que los establezcas en manantiales de agua. Te establezco ahora en región de luz, de paz, en un lugar que serás pastoreada por el Señor, en amor, en cuidado especial, en aprobación, en aceptación, libre de pecado, de ataduras, de provisión divina, de creatividad e innovación. No más aflicción por las finanzas. A partir de ahora serás feliz, serás próspera,
Nadie más va a amargar tu corazón, porque la amargura, esa raíz de amargura que había en tu corazón sale ahora. Esa raíz de rabia y de enojo y de frustración se va en el nombre de Jesús. Y ahora podrás moverte con libertad en el reino de los cielos. Y puedes ir a liberar y sacar de cautiverio a tu familia y a tus seres queridos. Dile: Señor, hoy soy libre, hoy salgo de mi cautiverio, hoy me entendí en dónde Satanás me tenía, en qué valle yo estaba, pero ahora soy para ti, estoy en tu reino, estoy de tu mano, estoy de tu lado y voy a luchar por mi vida, voy a luchar por mi hogar, voy a luchar ahora porque tú me darás la estrategia, Señor, porque tú sabrás qué hacer conmigo, tú me llevarás a lugares firmes, a terrenos firmes, a lugares de manantiales, a bendición extrema. Olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado. ¿No ves que estoy haciendo algo nuevo? Ríos en lugares desolados. Y en este momento del COVID, Dios va a hacer algo, sobre todo en este tiempo, sobre todo en este momento. En el nombre de Jesús, ahí donde tú estás, dale un aplauso al Señor y dile: gracias, gracias, porque soy libre, porque yo necesitaba entender qué era lo que me pasaba allá adentro y ya lo entendí. Y voy a ser libre para siempre. Ya no más cautividad. Satanás, usted el que me tenía cautivo, yo ya soy libre de toda atadura financiera, de toda atadura emocional, de toda atadura física y espiritual. Toda brujería y toda hechicería que me hicieron, todas las personas que me hicieron daño se van ahora en el nombre de Jesús. Y ahora tú tienes que llevar a las personas y decir: te saco de ese valle a tus familias y te pongo en este lugar, en el valle de luz. Te saco de las tinieblas al reino de luz. El único pacto que voy a aceptar es el pacto de Cristo conmigo, la sangre de Cristo. Cualquier sangre de Satanás que se fue recaída y bañada a mi familia para brujería y hechicería, la deshago y me paso al reino de luz. Ya no soy del reino de tinieblas, ya no pertenezco al reino de tinieblas, ya no estoy con Satanás. Satanás, te suelto, Satanás, me voy y ya no quiero más. Coge la mano de Jesús, coge la mano de tu hija y dile: te rescato del vicio y te pongo al reino de santidad y de pureza. Ahora, en el nombre de Jesús, te saco, hijo, de la pereza y te llevo a la diligencia, a la responsabilidad. Tienes que sacarla, porque una cosa es liberarla y otra cosa es sacarla del cautiverio. Porque como el elefante movía el piecito y él creía que seguía atado y ya se había sido libre, tú ya eres libre. Muévete y sal de ese lugar, que Dios ya te dio la victoria en el nombre de Jesús. Bueno, yo quiero saber si hay personas que están de pronto por primera vez escuchando la prédica. Yo quiero que usted haga una oración conmigo. Mujer linda, hermosa, esta noche Dios hizo esto para ti especialmente. Y yo quiero decirte que ahí donde tú estás, cierras tus ojitos y repite conmigo, porque hay que decirlo con la boca para confesarlo y creerlo en el corazón. Entonces tú dices: Señor, yo hoy vengo a ti y yo abro la puerta de mi corazón y te recibo hoy como mi Señor y mi Salvador. Creo que moriste por mis pecados en la cruz del Calvario, que naciste de una virgen y que moriste y resucitaste al tercer día. Y creo, Señor, que tú me perdonas y mis pecados no existen más, porque tú haces de mí una nueva persona. Gracias, Señor, por perdonarme y salvarme. Gracias, Espíritu Santo, porque tú me guiarás al reino de los cielos. Y gracias, Dios, porque estás conmigo a través de tu Hijo. Y soy otra vez hija tuya. Vuelvo a ti, me has perdonado. Y si tú hiciste esta oración, aunque ya eres cristiana, dile: Señor, hoy vuelvo a empezar contigo de nuevo. Hoy me tomo de tu mano y voy a empezar de nuevo a entrar al reino de los cielos, al reino precioso y maravilloso en Cristo Jesús. Un abrazo a todas, las amo, las quiero mucho, estoy orando por ustedes para que salgan de esas situaciones difíciles. Y bueno, tenemos que seguir con el hogar de las niñas, por favor. Las maticas, todavía necesitamos maticas para que nos ayuden, de colorcitos, para que por favor estemos adornando ese lugar tan lindo. Y ahí de rescatar a esas niñas en oración. Necesitamos estar todos los viernes a las 6 de la mañana conectadas. Quiero una más para Cristo en la batalla. Y yo quiero que tú, por favor, por el interno, por donde tú puedas, mándame el mensaje: Dios está de mi parte y yo quiero ser una soldada y una guerrera de Casa Sobre la Roca Popayán. Amén. Bueno, los quiero mucho. Bye.